¿Qué tal, queridos hermanos? Bienvenidos una vez más a Doxa Topatoi, Gloria al Padre. Y estamos en el primer domingo de Cuaresma, iniciando la Cuaresma en este 2024. Ya ve que comenzó nuestros 40 días a partir del miércoles de ceniza. Así que estamos presenciando el Evangelio de San Marcos en este primer domingo. Va a ser el capítulo 1, versículos 12 al 15. Así que vamos a disponernos para reflexionar, analizar la palabra de Dios y que Él nos asista. Vamos a decirle en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, hermanos, vamos a ver qué dice el texto. Enseguida el Espíritu le empujó hacia el desierto. Permaneció en él 40 días, tentado por Satanás, y moraba entre las fieras, pero los ángeles le servían. Después que Juan fue preso, vino Jesús a Galilea, predicando el Evangelio de Dios, diciendo: Cumplido es el tiempo, y el reino de Dios está cercano. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Hasta aquí, hermanos, estas partes del Evangelio que podemos ver claramente que está dividida en dos partes. La primera donde él va al desierto y todo lo que ahí sucede. Y la segunda parte, el Evangelio de Dios y lo que a eso conlleva, el arrepentimiento. Muy bien, vamos a ir analizando poco a poco. San Juan Crisóstomo, en la humildad 13 sobre Mateo, dice: porque Cristo lo hacía y soportaba todo para enseñanza nuestra. Empezó después del bautismo por habitar en el desierto. Allí luchó contra el diablo para que cada uno de los bautizados resistiese pacientemente las mayores tentaciones después del bautismo. Así que, hermanos, fíjense bien cómo está la situación. Jesucristo nos está enseñando a luchar en la tentación para que de esta manera podamos ser verdaderamente cristianos y sobre todo auténticos cristianos, seguidores de Jesús. Y fíjense algo bonito de aquí de esta parte del Evangelio, es que nos está remitiendo al pueblo de Israel que cuando Moisés los rescató por la mano de Dios de Egipto, se los llevó al desierto. ¿Y qué pasó en el desierto, hermanos? Acuérdense. Infinidad de tentaciones, pero en esa infinidad también caían infinitamente. Así que el pueblo de Israel caía en tentación, murmuraban contra Moisés, no creían en el poder de Dios, querían regresar con el faraón, querían regresar a Egipto a comer las cebollas. Hermanos, una cosa espantosa. Así que Jesús, como Él renueva todas las cosas y así va sanando la historia de la humanidad, Él tenía que ir al desierto, a ese lugar de encuentro con Dios, para vivir esas tentaciones y así sanar y reparar lo que no pudo hacer el pueblo de Israel. Así que el pueblo de Israel tuvo que pasar 40 años en el desierto. Fíjense, ese número simbólico. Y Jesús va a pasar 40 días en este desierto reparando las faltas del pueblo de Israel. También acuérdense, hermanos, que este número 40 es toda la historia del pueblo de Israel. Primeramente, lo vamos a ver en la primera lectura, que trata del Génesis, la historia de Noé. ¿Cuántos días llovió? 40 días. Posteriormente en el Éxodo,
capítulo 24, Moisés se va al monte con Dios y está 40 días. Y la gente se puso loca y hicieron su becerro de oro y volvió a caer. Pero estuvo Moisés con Dios 40 días. Después, en el libro de Reyes, capítulo 19, podemos ver que Elías va caminando 40 días en el desierto después de haber comido ese pan prodigioso que le mandó el ángel. Fíjense cómo va todo este simbolismo. Y después, con Jesucristo, cuando Él resucita, en ese lapso de entre la resurrección y la ascensión al cielo son 40 días. Curioso, dirían algunos. ¿Coincidencia? No, sería diosidencia. Las diosidencias de Dios reparan el pecado, reparan las equivocaciones humanas. Así que vamos a seguir adelante, porque si no, vaya, nos tardaríamos. Y bien, sigue San Juan Crisóstomo y dice, y enseguida el Espíritu le arrojó al desierto. Fíjense qué bonito esta parte de arrojar. De este modo, el evangelista no nos lo muestra simplemente yendo al desierto, o sea, como normalmente iría una persona, ¿no? Caminando, tranquilo. No, sino arrojado a él para que entendamos que así se hace explícita la disposición divina. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Que cuando Dios te dice algo, o sea, inmediatamente debes hacerlo. No hay que dudar, no hay que sopesar, no hay que reflexionar. No, es esto y se acabó. ¿Te llama Dios? Hazle caso ya, de una vez. Y sucede lo mismo en ese tiempo cuaresmal con nuestros hermanos. Y es aquí donde hay que implementar las obras de misericordia. ¿Por qué lo digo? Porque una persona que tiene hambre, que tiene sed, que no se ha vestido y hace mucho frío, inmediatamente arrojado debemos ayudarlo. Así debemos entender la palabra divina. Inmediatamente. Así como Dios, como Jesucristo, llevado por el Espíritu, se fue al desierto, arrojado, vaya, nos está dando a entender que en ese momento hay que luchar, que en ese momento hay que vencer la tentación. Y tú y yo, en esta Santa Cuaresma, es lo que debemos hacer, luchar contra la tentación, ser arrojados contra el pecado. Esa es la enseñanza, queridos hermanos, y ojalá lo podamos llevar a cabo en esta Santa Cuaresma. San Beda el Venerable nos dice que se retira también al desierto para enseñarnos a abandonar los halagos del mundo y las malas amistades, y a guardar todos los preceptos divinos. Así que San Beda, por nada le decían como apodo el Venerable, y nos está diciendo que Jesús nos da esta lección de vida. Se retira al desierto. Sabemos que el desierto es el lugar del demonio, donde mora Satanás y sus secuaces. Pero Jesús se retira a este desierto porque también simboliza la presencia de Dios, el encuentro que debemos tener con nuestro Padre Dios, y de esta manera luchar contra las tentaciones y seguir el camino que Él quiere para nosotros. Por eso, queridos hermanos, en la época del tercer siglo, cuarto siglo en adelante, están lo que nosotros conocemos como los padres del desierto. ¿Quiénes son los padres del desierto? Los que quisieron vivir una vida estrictamente evangélica, porque en los 3 primeros siglos sabemos que fueron muchas persecuciones, pero cuando en el año 313 a 325 del Concilio de Nicea, ya ven que se legalizó, por así decir, el cristianismo. Entonces,
ya todos estaban tranquilos, ya no había persecuciones, ya todo estaba legalizado por el gobierno de Roma y, como todo, los tiempos difíciles crean buenos hombres y los buenos hombres crean tiempos tranquilos y los tiempos tranquilos malos hombres. Entonces, ¿qué pasó? Que como todo, ¿no? Uno se va acostumbrando, uno se va como manteniendo a flote y sucede que se viene abajo la fe, los ánimos, el amor, todo es normal, todo es tranquilo. Entonces, al sentir eso, los padres decían, no hay que permanecer así, hay que buscar el martirio blanco. Si ya no hay martirio de sangre, martirio blanco es irse al desierto y donde practicaban la ascesis, la mística, la oración ininterrumpida y tantas maravillas que nos enseñan. Y todo esto por el ejemplo de Jesús. Gracias a Jesús que nos inculcó esta enseñanza y muchos la llevaron a cabo. Y también dice, fue tentado por el diablo para indicarnos que todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo sufren persecución. Así que si no tienes padecimientos, búscalos, ¿no? Claro, en este sentido, ¿no? En ese sentido místico que nos enseña Jesucristo. San Jerónimo nos dice, es cuando la carne no desea contra el espíritu, cuando están pacíficas con nosotros las fieras. Aquí hace referencia al arca, ¿no? Como en el arca de Noé, los animales puros con los impuros. Y interiormente, espiritualmente, nuestras fieras, ¿cuáles son nuestras fieras? Los pecados capitales que tú tengas. Si tienes la gula, esa lujuria, esa avaricia, esas son fieras espantosas, queridos hermanos, que nos tienen sometidos al pecado. ¿Y qué es lo que debemos hacer? Es combatirlos espiritualmente, corporalmente, con el ayuno y la limosna. San Beda nos dice, apresado San Juan, empezó el Señor a predicar oportunamente, por lo que continúa predicando el Evangelio, porque donde tiene fin la ley, es consiguiente que tenga origen el Evangelio. Queridos hermanos, sabemos que San Juan es el profeta de profetas, donde culmina la ley y Jesús empieza tomando de San Juan el bautismo, porque también hace referencia al arca de Noé, esas aguas que inundaron el mundo y que en esas aguas hay que renacer espiritualmente, como le dice Jesús a Nicodemo en el capítulo 3 de San Juan. Así que hermanos, todo está conectado. Todo esto es una enseñanza para que tú y yo nos convirtamos a Dios. ¿Qué es convertir? Cambiar nuestra forma de pensar, nuestra forma de pecado, nuestra vida concupiscible y transformarla a lo que Jesús nos vino a enseñar. Así que hermanos, te auguro en esta cuaresma, en esta santa cuaresma, que te acerques a Dios, búscalo, ámalo, lee las escrituras, haz todo lo posible, acércate a misa, confiésate, recibe sacramentos, porque Dios está para ayudarnos y nosotros para amarlo a Él. Así que muchas gracias, queridos hermanos. Aquí vamos a dejarla porque si no, no terminaríamos nunca. Muchas gracias y bendiciones para todos. Chao, bye.